Esta es una respuesta no arminiana al calvinismo. Los calvinistas usan la analogía de Lázaro para enseñar la inhabilidad total, es decir, que las personas por ser pecadoras no pueden creer en Jesús cuando se les predica de Jesús. Y también usan la analogía de Lázaro para enseñar la gracia irresistible, o sola gracia. Es decir, que Dios le da la vida nueva a los incrédulos. Los calvinistas hacen un paralelismo, una comparación entre la resurrección de Lázaro de entre los muertos, con Jesús dándole vida nueva a los pecadores de entre los pecadores. Es decir, los maestros calvinistas concluyen y enseñan que como Jesús le dio vida a Lázaro de entre los muertos, así Jesús le da vida nueva a los pecadores, sin que los pecadores crean en Jesús, sin que los pecadores crean en el Evangelio, sin que los pecadores crean la palabra de Dios y sin que los pecadores se arrepientan de sus pecados. Ese es el paralelismo o comparación que los maestros calvinistas hacen entre Lázaro y los pecadores. Como Lázaro, dicen ellos, no podía hacer nada para darse vida. Así también los pecadores muertos en pecados como el cadáver de Lázaro, no pueden creer en Jesús para que Jesús les dé vida. Entonces, Dios les da vida nueva sin que crean en Jesús como Jesús le dio vida al cadáver de Lázaro. A ese paralelismo, a esa conclusión, que los pecadores no pueden creer en Jesús, para que Jesús les dé vida nueva, ellos, los calvinistas, llaman depravación total, o inhabilidad total. Y a la otra conclusión, que Dios les da vida nueva sin que crean en Jesús, llaman gracia irresistible, o sola gracia, también doctrinas de la gracia, llamado interno, llamado eficaz, obra del Espíritu Santo, etc. Yo, por supuesto, llamo a eso que ellos llaman sola gracia, antropocentrismo soteriológico, porque ellos no necesitan creer en Jesús para que Dios les dé la vida nueva. Sola gracia, o gracia irresistible en boca de un calvinista significa, Dios le da la nueva vida a los incrédulos. Ahora demostraremos que el paralelismo o comparación de los calvinistas es errado. En primer lugar, la analogía de Lázaro es más una analogía a la resurrección de entre los muertos, no a la salvación de los pecados. Jesús no estaba salvando a Lázaro de sus pecados, es decir, Jesús no le estaba dando vida de entre los pecadores. Lázaro murió salvo. Juan 11, 23 y 24, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Más bien Jesús literalmente estaba dándole vida de entre los muertos. Juan 11, 14, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro murió salvo, Lázaro murió físicamente, no espiritualmente. Por lo tanto, el paralelismo que los calvinistas hacen, enseñando que Dios le da vida nueva a los incrédulos, con Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos, es una desconexión. Es un non sequitur, es decir, está desconectado de la analogía, no tiene conexión. Por darle entonces ese mal sentido a la narrativa de Lázaro, los maestros calvinistas terminan enseñando que Dios le da la gracia irresistible a los incrédulos, es decir, que Dios resucita a los pecadores que no creen en Jesús, que Dios le da vida nueva a los incrédulos. Ahora, en tercer lugar, la Escritura dice que Jesús resucitó a Lázaro que estaba físicamente muerto, como un milagro, como una señal, como un signo para que quienes estaban físicamente vivos creyeran en él. Juan 11, 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Pero si la depravación total calvinista es verdad, ¿para qué sirven los milagros? Si la depravación total enseña que las personas no pueden creer. Si no pueden creer, ¿cuál es el sentido de los milagros de Jesús? Y, si la gracia irresistible también es verdad, ¿para qué sirven los milagros? Ya que según la gracia irresistible, Él les da vida nueva antes de que crean. ¿Cuál entonces es el sentido de los milagros? Nuevamente, la gracia irresistible afirma que Dios les da vida antes de creer en los milagros. ¿Para qué entonces sirven los milagros? Según el calvinismo, es para que quienes tienen vida nueva crean. ¿Para qué necesitan creer? Puesto que ya tienen vida nueva sin creer. No necesitan creer. La inhabilidad total, en boca de un calvinista, significa que los pecadores no pueden creer en Jesús por los milagros, y la gracia irresistible significa que Dios les da vida nueva sin que crean. Por lo tanto, los milagros de Jesús serían para que quienes tienen nueva vida crean. Y por consecuencia las señales de Jesús carecen de sentido y es una contradicción, porque Dios les da la nueva vida sin que crean y hace milagros para que crean. ¿Recuerdas el orden calvinista? Primero la resurrección, la vida como a Lázaro,
luego creer y arrepentirse. A esa mala conclusión, llegan los maestros calvinistas por mal aplicar el sentido a la narrativa de Lázaro, y la llaman con un nombre bonito, sola gracia. Ahora bien, Jesús no únicamente resucitó a Lázaro, también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, 12. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. ¿Acaso Jesús le da vida nueva a los pecadores por tener compasión de otra persona, como el Señor se compadeció de la viuda? Jesús sana a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente, y serás salva. Lucas 8, 49. ¿Hay acaso un evangelio que enseñe que alguien más tiene que creer por los pecadores para que Jesús les dé vida a los pecadores? Como Jesús dijo al padre de la niña, cree solamente. ¿Cuál de las tres resurrecciones tomarán como regla los calvinistas para que Jesús les dé vida nueva a los pecadores? ¿Únicamente la de Lázaro? ¿También la del hijo de la viuda? ¿O todas? Nosotros decimos ninguna. Ahora bien, la muerte espiritual de la cual la Escritura nos habla, hace alusión a que estamos separados de Dios por el pecado, y no tenemos la vida de Dios. Génesis 2, 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte espiritual no hace alusión a que somos inertes como el cadáver de Lázaro y no podamos poner nuestra fe en Jesús cuando se nos predica el Evangelio para que Jesús nos dé vida nueva, como enseñan los maestros calvinistas. Más bien por el contrario. Por estar muertos en delitos y pecados necesitamos creer en Jesús para que Jesús nos dé la vida que Adán perdió. Muertos en delitos y pecados no significa incapacitados para poner nuestra fe en Jesús que nos puede dar vida. Nuevamente significa, sin Dios, separados de Dios de la misma forma que Adán fue echado fuera de la presencia de Dios por el pecado. Santiago 2, 19, dice, también los demonios creen y tiemblan. Nota. Para los demonios no hay salvación. Fin de la nota. Los demonios son espíritus caídos, pecadores, separados de Dios. Pero si pecador significa totalmente inhabilitado como un cadáver para no creer como enseña el calvinismo, ¿cómo es que aún los demonios creen? Nuevamente ser pecador no significa la inhabilidad total calvinista. Los maestros calvinistas mal instruyen a sus seguidores, enseñándoles que muertos en delitos y pecados significa, no solamente separados de Dios, pero también inhabilitados e inertes totalmente como un cadáver para no creer en el Hijo de Dios, en Jesús, cuando se les predica el Evangelio de Dios. Una mejor analogía a la muerte en el pecado es la analogía del hijo pródigo, que estaba muerto a su padre. Este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15, 24, la muerte del hijo era en relación a la separación del padre por la rebelión, no a una inhabilidad total para no reconocer su pecado y necesidad de perdón por el padre. También podemos hacer referencia a Apocalipsis 3, 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. La muerte espiritual nuevamente es en referencia a una separación de Dios por causa del pecado, no a una inhabilidad total para reconocer su pecado y arrepentirse para con Dios. En Romanos 6, 1 y 11, Pablo dice, ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, la muerte es en referencia a la separación de algo. En este aspecto, el creyente está separado del pecado, no totalmente inhabilitado para no pecar como un cadáver. En cuanto al hijo pródigo, Lucas 15, 18 y 20, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
El hijo pródigo tenía la capacidad y la responsabilidad para reconocer su pecado, arrepentirse y pedirle perdón a su padre. No estaba inhabilitado total. Pero el padre no estaba obligado a perdonar a su hijo porque se había arrepentido y le había pedido perdón, mucho menos deberle el perdón. ¿Ponerle un anillo en su dedo? ¿Matar el animal más gordo y hacer una fiesta de alegría? Eso solo demuestra el carácter amoroso y compasivo del padre. El perdón del padre fue un acto inmerecido y misericordioso para con su hijo, no una deuda. De la misma manera, cuando un pecador viene arrepentido, confesando su pecado y pidiéndole perdón al Padre Celestial, no hay nada en el pecador que merezca la divina misericordia del cielo. Es únicamente la gracia y la compasión de nuestro Padre Celestial que nos perdona y nos da vida nueva en su amado Hijo. ¿Cuál es el punto de contención? El punto de contención no es si Dios nos da la vida nueva. Todos creemos que Dios y solo Dios nos da vida nueva. Por lo menos todo creyente en las Escrituras debería afirmarlo. El punto de contención entonces es, ¿a quiénes le da Dios la vida nueva? ¿A los creyentes? ¿O a los incrédulos? En cuanto a los maestros calvinistas enseñan que Dios únicamente le da la vida nueva a los pecadores que no creen en Jesús, es decir, a los incrédulos. Lamentablemente la Escritura refuta a los calvinistas, Juan 3, 36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claramente, no vida para los incrédulos. Nosotros no calvinistas, o algunos no calvinistas por el contrario, creemos que Dios únicamente le da la vida nueva a los pecadores que creen en Jesús. Es decir, a los creyentes. Juan 20, 31, pero el Evangelio, se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Claramente, creer para tener vida. Somos 100% bíblicos. ¿Uno nosotros creemos que los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados? Sí. 2. ¿El pecador necesita vida nueva? Sí. 3. ¿Puede el pecador darse vida nueva a sí mismo? No. 4. ¿Necesitan los pecadores creer en Jesús para que Dios les dé la vida nueva? Sí. 5. ¿Es bíblico que Dios le da la vida nueva a los incrédulos como enseñan los maestros calvinistas? No. 6. Es bíblico que si creo en Jesús para que Dios me dé la vida nueva, estoy cooperando con Dios, para que Dios me dé vida nueva, como enseñan los maestros calvinistas? No. 7. ¿Enseña la Escritura que los pecadores no pueden creer en Jesús para que Jesús les dé vida nueva, como enseña el calvinismo? No. 8. ¿Enseñan las Escrituras que los pecadores sí pueden creer en Jesús, cuando se les predica a Jesús, para que Jesús les dé la vida nueva? Sí. 9. ¿La fe salva? No. Jesús salva. La fe es un medio. 10. ¿Es la fe una obra meritoria como enseñan los maestros calvinistas? No. 11. ¿Enseñan los maestros calvinistas que si creo en Jesús para que Jesús me dé la nueva vida, ¿me estoy salvando por obras? Sí. 12. ¿Si creo en Jesús soy salvo por obras como enseña el calvinismo? No. 13. ¿Creemos en la sola gracia calvinista que le da vida nueva a los incrédulos? No. 14. ¿Creemos nosotros en la sola gracia? Sí. 15. ¿En cuál sola gracia creemos? La bíblica. La que le da vida nueva a quienes ponen su fe en Jesús, el Salvador. 16. ¿A quienes hemos creído en Jesús? ¿Nos da Dios la vida nueva por algo bueno en nosotros? No. Es por los méritos de Jesús. 17. ¿Los calvinistas enseñan que los pecadores no pueden creer en Jesús para que Jesús les dé la nueva vida? Sí. 18. ¿Los calvinistas enseñan que los pecadores sí pueden creer en Jesús para que Jesús les dé vida nueva? No. 19. ¿Los calvinistas enseñan que Jesús le da la vida nueva a los creyentes? No. 20. ¿Los calvinistas enseñan que Jesús le da la vida nueva a los incrédulos? Sí. 21. ¿Enseñan los calvinistas que los pecadores no únicamente no pueden darse vida a sí mismos, pero también enseñan que los pecadores tampoco pueden creer en Jesús para que Jesús les dé vida? Sí. 22. ¿Cómo llaman los calvinistas la doctrina que enseña que Dios le da nueva vida a los incrédulos? Sola gracia, gracia eficaz, llamado interno, llamado eficaz, gracia irresistible, obra del Espíritu Santo, etc. Nota.
El calvinismo enseña que la nueva vida en Cristo no está condicionada a las obras, pero que tampoco está condicionada a la fe. Es decir, el pecador no tiene que creer en Jesús para tener la vida nueva. Dios los resucita, les da la vida nueva sin condición. Nosotros no calvinistas creemos que la vida nueva en Cristo no está condicionada a las obras, pero sí está condicionada a la fe. Es decir, Dios le da vida nueva a quienes crean en Jesús su Hijo. Charles Spurgeon también repudió este punto en algún lugar, dijo así, cito: si he de predicar la fe en Cristo a un hombre que ha sido regenerado, entonces el hombre, habiendo sido ya regenerado, ya es salvo, y es innecesario y ridículo predicarle a Cristo y pedirle que crea para ser salvo, si ya es salvo, puesto que ya ha sido regenerado. ¿He de predicar la fe solamente a los que ya la tienen? Es absurdo, en verdad. ¿No sería esto como esperar que el hombre se sane para luego llevarle la medicina? Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. Charles Spurgeon. Sermón titulado The Warrants of Faith. Garantía de la fe. Finalmente, en el calvinismo la gran masa de personas se pierde, por falta de gracia. Ellos odian a Dios porque Dios los odió primero. Los hombres se pierden por falta de amor, porque antes de la fundación del mundo Dios los odió. Calvinísticamente, tú podías ser uno de los odiados por Dios antes de la fundación del mundo, o tu hijo, tu hija, o tu nieto o nieta, tu padre o madre, abuelo o abuela. Cualquier persona podría ser de las odiadas por Dios. En el Evangelio las personas que se pierden por falta de fe, por rechazar el amor que el Padre les ofrece en su Hijo Jesús. 1 Timoteo 2, 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Dios te hace un llamado real, no falso. Jesús murió por ti. Recibe el amor de Dios en su Hijo Jesús y sé salvo. No resistas la gracia de Dios. 17. ¿Los calvinistas enseñan que los pecadores no pueden creer en Jesús para que Jesús les dé la nueva vida? Sí. De lo que estamos hablando aquí es lo que he querido llamar incapacidad absoluta. Lo que es verdad de toda persona es que no tenemos capacidad de responder al Evangelio. 20. ¿Los calvinistas enseñan que Jesús le da la vida nueva a los incrédulos? Sí. Vamos a escuchar clarísimamente cómo acá Sujel Michelén nos da el orden donde Dios, dice él, le está dando vida a los incrédulos para que puedan creer. Y escuchamos a Sujel Michelén. Pero honestamente, Giovanni, yo no veo en el Nuevo Testamento tal cosa como una regeneración parcial. O tú estás muerto en tus delitos y pecados, o tú estás vivo. Eso es lo que Pablo plantea en Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, tú estabas muerto en un segundo, luego estás vivo, y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte, porque un muerto no puede creer. Ok, escucho muy bien. Vamos a escuchar nuevamente con pausa y usted notará. Delitos y pecados. O sea, tú estabas muerto en un segundo. Ok, muerto en un segundo. Luego estás vivo. Luego estás vivo, muerto espiritualmente, luego vivo espiritualmente. Y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte. Y entonces tú puedes creer y arrepentirte. Porque un muerto no puede creer. Porque un muerto espiritualmente no puede creer. Primero tiene que estar vivo espiritualmente. Primero Dios, Jesús, le tiene que dar la vida nueva. El Espíritu Santo primero le tiene que dar la vida nueva. La vida nueva. Ok, escuchemos nuevamente. Sin pecados. O sea, tú estabas muerto en un segundo. Muerto en un segundo, muerto espiritualmente. Luego estás vivo. Luego estás vivo espiritualmente sin que creas en Jesús. Y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte. Y en ese momento puedes creer y arrepentirte. Claramente vida a los incrédulos. Porque un muerto no puede creer. Ok, porque un muerto espiritualmente no puede creer en Jesús
cuando se le predica el Evangelio de Jesús para que Jesús le dé vida. Primero tiene que Jesús darle vida sin que crea en el Evangelio, sin que crea en Dios, sin que se arrepienta, sin que se convierta, sin que crea en el Evangelio de Jesús, sin que crea en la palabra de Dios, para que entonces pueda creer. Yo no entiendo qué es eso, no comprendo de dónde sacó ese nuevo Evangelio Sujel Michelén que le da vida nueva a los incrédulos. Completamente errado. 11. Enseñan los maestros calvinistas que si creo en Jesús para que Jesús me dé la nueva vida, ¿me estoy salvando por obras? Sí. El nombre del Señor. Primeramente resurrección, luego fe. Si invertimos el orden aquí, convertimos la salvación en un asunto de salvación por obras. Y esto sería un anti-evangelio. Atribuyéndole una obra mística al Espíritu Santo de Dios, una obra que no existe en las Escrituras, una obra que existe en la mente de ellos, que ellos han inventado, se la están atribuyendo a Dios, al Espíritu de Dios. Una obra que ellos crearon, se la están atribuyendo al Espíritu Santo de Dios. Y usted lo escuchará con sus propios oídos y lo vamos a poner clara la evidencia. Ahora vamos a escuchar a John MacArthur. Escuche usted. La Biblia entonces dice que la gente es incapaz de entender la verdad del Evangelio. Son incapaces de arrepentirse, son incapaces de creer. De tal manera que la única manera en la que un pecador puede ser redimido es por la obra de Dios. Ok, escuchó lo que terminó, bueno, todo, ¿no? Pero terminó diciendo, la única manera de que un pecador pueda ser redimido es por la obra de Dios. Ahora le voy a explicar qué es lo que está diciendo John MacArthur. Ok, vamos a darle play nuevamente a este clip y lo vamos a ir deteniendo y escuche lo que está. Esto es algo, perdónenme, pero esto es algo estúpido. Ok, vamos a escuchar nuevamente, escuchen. La Biblia entonces dice que la gente es incapaz de entender la verdad. Ok, la gente es incapaz de entender la verdad. Es decir, cuando se les predica el Evangelio, son incapaces de entender que son perversos, son incapaces de creer que son adúlteros, son incapaces de creer que son fornicarios, que son borrachos, que son brujos, encantadores, adivinos. Son incapaces de entender que son pecadores, ¿ok? Son incapaces de entender que son pecadores. Ellos pueden creer cualquier cosa, pueden creer que que son abogados, licenciados, que son cualquier cosa pueden ellos creer, menos pueden creer que son pecadores, menos eso, ¿ok? Pueden creer en libros de magia negra, magia blanca, brujos, adivinos, encantadores, falsos profetas, falsos maestros. Pueden creer todo eso, menos ellos pueden creer que son pecadores. Menos eso no pueden entender. ¿Ok? Vamos a darle nuevamente clip y lo escuchamos. La Biblia entonces dice que la gente es incapaz de entender la verdad del Evangelio. Son incapaces de arrepentirse, son incapaces de creer. Ok, son incapaces de creer. Cuando se les predica el Evangelio, cuando se les predica a Jesús, son incapaces de creer, no pueden creer. Nuevamente, ellos pueden creer en falsos profetas, en falsos maestros, pueden creer en la brujería, en la hechicería, ellos pueden creer en el Corán, pueden creer en el libro del Mormón, pueden creer en el Popol Vuh. Ellos pueden creer cualquier estupidez y cualquier tontera, cualquier estupidez la pueden creer, menos pueden creer en el Evangelio. Menos. ¿Ok? ¿Ok? Menos. No pueden creer en el Evangelio. Ok, entonces, si no pueden creer en el Evangelio, ¿qué tiene que suceder para que puedan creer en el Evangelio? Ok, continuamos escuchando acá a MacArthur. Creer. De tal manera que la única manera en la que un pecador puede ser redimido es por la obra de Dios. Ok,
¿Qué es esa obra de Dios? Si no pueden creer en el Evangelio, si están inhabilitados, totalmente, 100% inhabilitados, incapacitados para creer en Jesús, para creer en el Evangelio, para creer en los apóstoles, para creer en los profetas, entonces, ¿cómo es que pueden ser redimidos? Por la única manera, dice John MacArthur, es por la obra de Dios. ¿Qué obra de Dios? ¿Qué obra de Dios? Si no pueden creer en el Evangelio, entonces John MacArthur está diciendo por la obra de Dios. ¿Qué obra de Dios? ¿Cuál es esa obra? Entonces John MacArthur dice, oh, la obra que les da vida nueva a los incrédulos para que crean. A eso es lo que él le está llamando la obra de Dios. Escuchemos nuevamente. La Biblia entonces dice que la gente es incapaz de entender la verdad del Evangelio. Son incapaces de arrepentirse, son incapaces de creer. De tal manera que la única manera en la que un pecador puede ser redimido es por la obra de Dios. Ok. Usted nota cómo él está atribuyendo a Dios o al Espíritu de Dios una obra que ellos han inventado, que les da vida sin que crean, porque la inhabilidad total dice que los pecadores no pueden creer en Dios, no pueden creer en ninguna revelación, en ninguna manifestación de Dios, porque están muertos en sus delitos y pecados, entonces no pueden creer. Entonces la única manera que puedan creer es por esa obra que les da vida. Eso es lo que él quiere decir, la obra que les da vida para que ellos puedan creer. Ahora voy a explicar rápidamente. Que la única manera en la que un pecador puede ser redimido es por la obra de Dios. Ok, lo que John MacArthur simple y sencillamente quiere decir ahí es Dios le da vida nueva a los incrédulos. Eso es lo que él quiere decir la obra de Dios, ¿ok? Le está atribuyendo una obra que no existe. Nos creemos nosotros en una obra que los pecadores necesitan una obra de Dios para poder ser salvos. Si nosotros creemos en una obra de Dios para que los pecadores puedan ser salvos, ¿ok? Pero nosotros creemos que esa obra de Dios no, absolutamente no les da vida nueva a los incrédulos. Ok, ¿qué es esa obra, hermanos, de Dios que tiene que existir en la vida de los pecadores para que puedan creer y ser salvos? Hermanos, se llama la santa palabra de Dios, se llama el santo evangelio, se llaman los santos apóstoles y profetas de Dios predicando el evangelio, la santa palabra de Dios con poder, con denuedo, con unción, con prodigios y señales del Santo Espíritu de Dios. Eso se llama la obra o la obra previa en la vida de los pecadores para que los pecadores puedan creer y para que creyendo puedan tener vida. ¿Es esa la obra que se refiere a John MacArthur? No. John MacArthur el calvinismo se inventó otra obra que les tiene que dar vida sin que crean en el Evangelio, sin que crean en los profetas, en los apóstoles, sin que crean en la palabra de Dios, sin que crean en Dios, sin que se arrepientan, sin que se conviertan, para que se conviertan, les da vida a esa obra previa, esa obra que ellos le atribuyen al Espíritu Santo, les da vida a las personas. Nuevamente, sin que crean, sin que se arrepientan, sin que crean en la palabra, etc. Se han inventado otra obra del Espíritu Santo que el Espíritu Santo no le pasó en que Dios no ha dicho, que no le pasó en la mente a Dios, que ellos se la han inventado. ¿Ok? Entonces, esa obra, aquí ambos creemos en una obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Ambos. Nosotros creemos en una obra del Espíritu Santo antes que el pecador crea, que se llama el Santo Evangelio, el Evangelio poder de Dios, que se llama las Santas Escrituras, la Escritura que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios que es inspirada por el Santo Espíritu. Los santos apóstoles y profetas predicando nuevamente la santa palabra del Señor enviados por el mismo Señor Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo que nosotros creemos en la vida del pecador para que el pecador pueda creer y tener vida. ¿Ok? Los calvinistas, John MacArthur,
cree también en una obra del Espíritu Santo, ¿ok? Pero esa no es la santa palabra, no es esa obra, perdón, le da vida, esa obra de John MacArthur en la vida de los pecadores, les da vida a los pecadores sin que crean en Jesús, para que crean en Jesús. Le da vida a los pecadores sin que crean en la palabra de Dios, para que crean en la palabra de Dios. Esa obra que ellos le atribuyen al Espíritu Santo le da vida nueva a los pecadores sin que crean en los santos apóstoles y profetas de Jesús predicando su evangelio, para que crean en el evangelio que los santos apóstoles y profetas de Dios predican. Es decir, esa vida, nuevamente, esa obra que ellos le atribuyen al Espíritu Santo le da vida a los incrédulos a los pecadores, sin que los pecadores crean, sin que los pecadores se arrepientan, para que los pecadores crean y se arrepientan. A eso le llaman ellos la obra del Espíritu Santo. Y es muy claro hacer esta distinción para que usted no sea confundido por esta gente, pobre gente, que ellos han sido engañados. Yo entiendo que ellos han sido engañados, eh, lamentablemente, ¿no? Han sido engañados. Ahora, escuchemos rápidamente nuevamente y vamos a pasar a otro clip. La Biblia entonces dice que la gente es incapaz de entender la verdad del Evangelio. Son incapaces de arrepentirse, son incapaces de creer. De tal manera que la única manera en la que un pecador puede ser redimido es por la obra de Dios. Ok, ahí lo escuchó. Ahora nosotros creemos que los pecadores son capaces de creer cuando se les predica el Evangelio. A la luz del Evangelio, es decir, el Evangelio es la palabra de Dios, el Evangelio es lo que es lo que Dios envía para que los pecadores puedan creer. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la Escritura, y la fe es por el oír la palabra de Dios. En el calvinismo la fe no es por el oír, la fe es por esa obra que ellos le han atribuido al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no hace esa obra, aunque le prediquen 80,000 millones de veces el Evangelio a los pecadores, no sucede nada, porque esa obra no les ha dado vida nueva para que puedan creer, es según el calvinismo. Vamos a escuchar a Sujel Michelén ahora. A menos, de manera que el hombre no posee la libertad de volverse a Dios a menos que Dios lo liberte de la esclavitud del pecado por el poder del Espíritu Santo en la obra de regeneración. Ok, el hombre no puede creer, no es capaz de creer en el Evangelio, al menos que el Espíritu Santo lo regenere primero, a menos que el Espíritu Santo le dé vida nueva primero. Antes de que crea, sin creer, el Espíritu Santo lo regenera, el Espíritu Santo le da vida nueva sin que crea, para que crea. ¿Ok? Espero, hermanos, que ustedes entiendan y vean este punto. ¿Ok? Y a eso yo le llamo una doctrina antropocéntrica, una soteriología antropocéntrica centrada en el hombre, porque Jesús o Dios o el Espíritu de Dios les está dando vida nueva sin Jesús. Le están atribuyendo los méritos del sacrificio de Jesús en la cruz a los incrédulos. Los incrédulos reciben la vida, no los creyentes, no. Los incrédulos reciben la vida. Los incrédulos reciben la regeneración, no los creyentes. Escuchen nuevamente. De manera que el hombre no posee la libertad de volverse a Dios a menos que Dios lo liberte de la esclavitud del pecado por... Ok. Primero tiene que ser libre. El pecador que no cree en Jesús tiene que ser libertado por el Espíritu de Dios para que pueda creer. ¿Ok? Liberta a los incrédulos para que puedan creer. Ahora que ya son libres, entonces escucharán el Evangelio, escucharán la palabra de Dios y podrán creer. Podrán creer. ¿Cómo los liberta les liberta Dios? Les da la vida nueva, les regenera, preregenera, la regeneración a los incrédulos, la vida nueva a los incrédulos. El calvinismo tiene un fanatismo con los incrédulos, fanatismo. Les encantan los incrédulos, les encanta atribuirle los méritos del sacrificio de Jesús en la cruz a los incrédulos. Nosotros decimos, no, el Señor ha mandado el Evangelio para los incrédulos
Porque el Evangelio, por supuesto, cuando fue introducido en el mundo, cuando el Señor Jesús envió su Evangelio a sus profetas, a sus apóstoles, a que predicaran el Evangelio, por supuesto que no iban a personas que creían en el Evangelio, iba a personas que no creían en el Evangelio. Pero el Evangelio no le da vida nueva a los pecadores que no creen en el Evangelio. En el calvinismo sí, en el calvinismo ellos le atribuyen esa obra al Espíritu Santo que les da vida sin que crean en el Evangelio para que crean en el Evangelio. ¿Ok? Esas son nosotros también creemos nuevamente en la obra del Espíritu Santo, en la obra de Dios. ¿Ok? Hemos dicho, en la obra es el Evangelio, la palabra. El Evangelio es poder de Dios, la santa palabra inspirada por el Espíritu Santo, palabra de Dios que es viva y eficaz, santos apóstoles y profetas. ¿Ok? Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de los pecadores. Si los pecadores rechazan esa obra del Espíritu Santo, no hay vida, hay condenación para los incrédulos, hay perdición, hay maldición para todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Los calvinistas dicen, no, la obra del Espíritu Santo les da vida. I'm sorry, lo siento, pero eso es una estupidez. Por el poder del Espíritu Santo en la obra de regeneración. De manera que el hombre no posee la libertad de volverse a Dios a menos que Dios lo liberte de la esclavitud del pecado por el poder del Espíritu Santo en la obra de regeneración. Okay, vamos a escuchar otro clip. El hombre no tiene la capacidad de volverse a Dios cuando quiera, a menos que Dios haga una obra en su corazón por el poder del Espíritu Santo. Ok, la obra del Espíritu Santo en el corazón, dicen ellos. Esa obra, hermanos, nuevamente es una obra mística que les da vida sin que crean en el Evangelio para que crean en el Evangelio. Ok, eso es un misticismo que los calvinistas le atribuyen al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, hermanos, esto tiene que quedar bien claro, debe de quedar bien claro que nosotros también creemos en una obra del Espíritu Santo en la vida de los pecadores, pero esa obra se llama nuevamente, lo vuelvo a repetir, el Santo Evangelio, que es poder de Dios, la Santa Palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, la Santa Palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, los santos apóstoles y profetas enviados por el mismo Señor Jesús para predicar su Santo Evangelio. Esa es la obra que nosotros creemos del Espíritu Santo en la vida de los pecadores. Esa obra no le da vida nueva a los pecadores si no creen en Jesús. Si no reciben a Jesús, no hay vida. ¿Ok? Ahora el calvinismo, esa obra que ellos dicen les da vida sin que crean en la obra del Espíritu Santo que nosotros creemos. El calvinismo, esa obra que el calvinismo le atribuye al Espíritu Santo, le da vida nueva a los pecadores sin que crean para que crean. ¿Ok? Mi deseo es hacerlo claro, muy claro, que se pueda entender, que se pueda notar la diferencia de la obra mística que no se puede probar con las escrituras, con la obra del Espíritu Santo que habla la palabra de Dios, que Dios nos hace saber a través de su santa palabra. Ok, espero que eso quede claro. Bueno, ahora, hermanos, no me queda más que terminar esta transmisión con la ayuda de Dios, nuestro Padre Celestial. Los calvinistas son fanáticos. Fanáticos. Si tú eres un calvinista que has escuchado y continúas enseñando esta enseñanza mística que ustedes le atribuyen al Espíritu Santo de Dios y a esa comparación que han hecho entre Lázaro, entre Jesús dándole vida a Lázaro, y porque Jesús le dio vida a Lázaro, ustedes dicen que también Jesús le da vida nueva a los pecadores sin que los pecadores crean en Jesús. Eso es una total desconexión, esa es una total ridiculez. Y si ustedes continúan enseñando esas enseñanzas, aún cuando se les está educando, cuando se les está corrigiendo, meramente fanatismo. No tengo ningún respeto para los fanáticos. Ningún respeto para un fanático. Un fanático es digno de no ser
de no merecer el respeto, en el sentido en que no se respeta su fanatismo, su doctrina, su enseñanza. Se respeta a la persona, no se respeta su fanatismo. No se respeta. No tengo ningún sentimiento hacia los fanáticos. Hay que arrepentirnos, hay que convertirnos de las mentiras, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas a la santa palabra de Dios. ¿Tendré yo alguna falsa enseñanza? Puede ser que yo tengo algo que yo no entiendo, que yo no comprendo, pero si alguien me lo hace saber, me lo da a conocer, mi deseo, mi intención es poder abandonar eso y venir a la santa palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a aquellos hombres, aquellos hombres en su tiempo, en su día, bien profetizó, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías el profeta cuando dijo, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. No tengo ningún respeto para ningún fanático calvinista, ningún respeto. Respeto a los calvinistas que en su ignorancia están creyendo este tipo de enseñanza. Mi respeto, porque en el sentido en que ellos no, ellos, eso es lo único que se les ha enseñado, entonces ellos están creyendo que esa es la verdad. Pero una vez que has escuchado la interpretación o lo que la Biblia realmente dice y tú continúas en tu necedad, en tu terquedad, mi respeto para tu estupidez. Para tu estupidez de seguir abrazando una estupidez en vez de la santa palabra de la santa escritura de Dios. Así es de que, hermanos, Dios los bendiga. No importa quiénes seamos, de dónde seamos, no importa nuestra raza, nuestro color, nuestro nombre, nuestro apellido, no importa nada. Lo que importa es la santa y sagrada palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Santifícales en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dice nuestro Señor Jesús. Eso es lo que importa. Y la palabra de Dios en nosotros es la que es digna de ser alabada. La palabra de Dios es la que es digna de ser reverenciada. Nosotros, nuestro único deber es creer y recibir la santa palabra de Dios.